EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Hace un tiempo me encontraba en un restaurante compartiendo con un amigo que él recién llegaba a este mundo maravilloso de la palabra de Dios y claro, cuando uno encuentra ese tesoro escondido, ese diamante, se fascina en el conocimiento de la palabra del Señor. Y estábamos pues allí compartiendo cuando un compañero industrial, este amigo tenía una industria de confecciones, entonces vio que estábamos departiendo, fácilmente creyó que era algún negocio que se estaba ventilando y se acercó como seguramente con algún interés comercial. Cuando nos vio, nos saludó, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿De qué están hablando? De la Biblia, hermano, estamos hablando de la Biblia. ¿De qué? Hizo una cara, puso una expresión que casi se va para atrás como condorito. ¿Cómo así que de la Biblia? El amigo le respondió con una sagacidad tremenda, le dijo, pues claro, hermano, de la palabra de Dios, es que usted no ha conocido la palabra de Dios, no conoce la Biblia. Hombre, si eso es de mínima cultura general, tal cual, mínima cultura general, las Sagradas Escrituras. ¿Cómo no va a conocer uno la palabra de Dios, la Biblia, el texto que ha sido traducido a más lenguas, el texto que más ha influenciado toda la cultura occidental? Es más, puede que uno ni siquiera sea creyente y por mínima, óigame bien, ni siquiera media, sino por mínima cultura general, uno tendría que conocer las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto más un creyente cristiano? ¿Cuánto más un practicante católico tenemos que ser expertos en conocer las Sagradas Escrituras? Yo sé que durante mucho tiempo como que hubo obstáculos para el conocimiento de la Sagrada Escritura. Es más, quizás ustedes de aquella generación en que escuchó comentarios como estos. Yo no leo la Biblia porque el que lee la Biblia se vuelve loco. ¿Cómo va a ser? Hoy por el contrario sabemos que el que no lee, que el que no conoce la Biblia tiene que ser que está loco. Pues claro, ya está loco. Tiene que estar uno loco para que Dios mismo, Padre amoroso, que sale al encuentro de sus hijos y les habla con amor en la Escritura, uno no lo escuche. Así nos dice el Concilio Vaticano II, en esa constitución que dedica a la palabra de Dios, Dei Verbum. Dios mismo, como Padre amoroso, sale a nuestro encuentro y nos habla con amor. Quisiéramos invitarlo a través de estos programas de Escuela Bíblica Yeshua, a que usted deje sus temores acerca de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios deje de estar allá simplemente como guardada en alguna parte de su biblioteca y que pase a sus manos. Que yo sé que hay algunos que quizás hasta tengan la palabra de Dios, la Biblia, entronizada, pero no la tienen sino allá en el Salmo 90, 91 y de ahí no la pasan. Y es la única parte de la Biblia que han abierto y por eso esa parte la mantienen amarilla, amarilla del polvo, pero no se han atrevido como a que esa palabra pase a sus manos y de las manos a los ojos para ser leída y de los ojos a la mente para ser comprendida y estudiada y de la mente al corazón para ser vivida y del corazón a la palabra, a la vida, a la palabra que se escucha con devoción y se proclama con valentía. Esa es la primera expresión, resumen, que bien nos trae la Constitución Dei Verbum que ya le comenté. La Constitución Dei Verbum es la constitución de la Iglesia en el Concilio Vaticano II sobre la palabra de Dios, la divina revelación. Así resume como la actitud del creyente. La palabra de Dios debe ser Shema, escuchada con devoción, acogida al estilo de María en el corazón y proclamada con valentía. Bienvenido pues a este mundo maravilloso de la palabra de Dios. Bienvenido a la Escuela Bíblica Yeshua. Esperamos que usted vaya perdiendo el temor de acercarse a la palabra de Dios y por el contrario, vaya ganando cada vez más en gozo y en alegría de acercarse a este mundo maravilloso de la Biblia, la palabra de Dios, donde Dios mismo sale a nuestro encuentro como Padre amoroso y nos habla y nos guía a cada uno de nosotros. Espíritu te cantaré,
tu diestra me ha dado la victoria. Me imagino que usted ya ha intentado leer muchas veces la palabra de Dios. Y algunos hasta estarán pensando, pues sí, pues yo intenté alguna vez, pero no entendí mucho. Hay un amigo que empezó por el Apocalipsis y lógico, después de unas cuantas páginas, sin haber entendido nada, asustado, la volvió a cerrar. Por ahí no se comienza a leer la palabra de Dios. Muchos otros han hecho diferentes intentos y algunos se han visto desanimados o porque no entienden o porque allí le dijeron que se interpretaba de una forma y por allá al otro lado escuchó otro tipo de comentario. ¿Cómo entender? ¿Por dónde comenzar la lectura, el estudio de la palabra del Señor? Para eso vamos a estar en escuela. Ese es el sentido de escuela. Escuela no es simplemente como los muros, escuela no es que usted va a volver otra vez como al colegio y a los exámenes, no. Escuela hace referencia a esa relación que se entabla entre el maestro y el discípulo. El maestro, Jesucristo, Dios mismo que nos enseña, así lo dice preciosamente el Evangelio según San Juan. En Jesucristo se cumple aquella profecía que Isaías ya había visto allá en Isaías capítulo 54, versículo 13, donde decía, todos serán enseñados por Dios. En Jesucristo se cumple. Todos somos convocados a ser discípulos, seguidores de Dios a través de Jesucristo su Mesías y a escucharlo. Él dice en el Evangelio según San Juan capítulo 6, verso 45, está escrito en los profetas, concretamente en Isaías. Serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Tal cual. Eso es ser discípulo, entrar en la escuela de Jesús. Y hoy, este ser discípulo nos abre el oído y el corazón para escucharlo, para conocerlo. A Jesucristo, palabra del Padre, que resuena en las Sagradas Escrituras. Bienvenido pues a este mundo maravilloso de la palabra de Dios. Ahora, le decía y le doy la razón. Entender algunos pasajes de la Sagrada Escritura no es fácil. No es fácil. Al fin y al cabo, son un montón de escritos que se dieron hace más de 2000 años. Y fueron escritos durante más de 1000 años, estos escritos, y por muy diferentes autores. Le cuento. La Biblia, lo que llamamos Biblia, en realidad no es un libro. Ciertamente es una colección de libros. Es toda una biblioteca. Toda una biblioteca escrita durante más de 1000 años y escrita por muy diferentes autores, en muy diferentes géneros literarios. Usted en la Sagrada Escritura va a encontrar poesía preciosísima, como la de los Salmos o la del Cantar de los Cantares. Va a encontrar otro tipo de escritos que más parecen unas leyes. Por ejemplo, con razón se llama la Torá, la ley o la instrucción, todas esas primeras partes de lo que llamamos el Pentateuco. Va a encontrar otro tipo de escritos que son los proféticos. Va a encontrar escritos como cartas. Sí, las cartas de San Pablo y otras cartas que llamamos católicas. Va a encontrar otro género literario un poco difícil como es el Apocalipsis. Total pues que cuando usted se acerca a la Biblia, en realidad no es un libro, sino que es toda una biblioteca inspirada por Dios. Una biblioteca escrita durante más de 1000 años por muy diferentes autores en diferentes géneros literarios. Y con razón, pues, a mucha gente se le hace incomprensible algunos pasajes de la Biblia. Le doy un consuelo. No es el primero que al acercarse a la Biblia tiene dudas, cosas que no comprende, algo así. Para eso lo quiero invitar a que me acompañe en la lectura de un texto en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 y siguientes, donde se nos narra una historia muy peculiar de alguien que tampoco comprendía las Sagradas Escrituras. Dice así, capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 26 y siguientes. El ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió, y aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu del Señor dijo a Felipe,
acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él le contestó, ¿cómo voy a entender si nadie me guía? Tal cual. Quiero partir de esta expresión, de este hombre que en mucho recoge quizás los sentimientos, preguntas, situaciones difíciles que usted ha tenido ante la Sagrada Escritura. ¿Qué voy a entender? ¿Cómo voy a entender si nadie me guía? Pues así como el Espíritu de Dios condujo a Felipe hasta este hombre para iluminarle el sentido de la palabra de Dios, también experimente usted que como iglesia, la iglesia a través de su Espíritu sigue haciendo que haya medios como esta escuela bíblica Yeshua para que usted pueda cada vez más comprender la palabra del Señor. Comencemos por este mismo texto. Corría alrededor del año 34 de nuestra era. Y este amigo etíope, usted sabe que propiamente más abajo de la segunda catarata del río Nilo, en lo que llamamos Nubia o Sudán egipcio, es la tierra de los etíopes, donde se desarrolló en el primer siglo un cristianismo muy vivo que hasta el día de hoy tiene vigencia. Pues resulta que la reina de estas regiones tenía el título de Candace, y este hombre era digamos como el ministro de Hacienda, como el ministro de Economía, era el encargado de todos los tesoros de la reina. Se ve que había conocido acerca del Dios vivo, del Dios de Israel, y que se había hecho temeroso de Dios, quizás prosélito, y el sueño era, como el de todos los creyentes, ir a Jerusalén, donde estaba el templo, donde la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, ese maravilloso templo, allí estaba la presencia del Señor. Pues él volvía de visitar el templo. Sin duda en su memoria estaban todavía esos edificios que ya habían admirado a los discípulos de Jesús contemporáneos. ¿Se acuerda cuando le decían a Jesús, mira maestro, qué piedras, mira qué edificios? ¿Se acuerda? En realidad corría un dicho en aquella época, nadie ha visto nada hermoso, sino ha visto el templo de Jerusalén. Ese templo que propiamente Herodes, el idumeo, Herodes había hecho refractar, había hecho agrandar y había conseguido con eso como el favor de su pueblo. Había hecho una construcción de unos 50 metros de alto, allá la bóveda enchapada en oro. Era preciosísimo realmente el edificio que Herodes durante muchos años había refractado. Pues de allá volvía este hombre, maravillado por lo que había visto, y con esa experiencia y ese anhelo de buscar de Dios, iba leyendo al profeta Isaías. Pero como usted, también buscador del Señor, que acude a las Sagradas Escrituras, resulta que a veces no comprende los textos. Este amigo iba leyendo un texto bien difícil. Sigue diciendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 11 y siguientes. ¿Cómo voy a entender, pues, si nadie me explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era este. Fue llevado como una oveja al matadero, y como un cordero mudo delante del que lo trasquilan, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, te ruego me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva, el Evangelio de Jesús. Este amigo eunuco, el etíope, estaba leyendo un pasaje del profeta Isaías, lo que propiamente conocemos como el cuarto canto del siervo en Isaías, que comienza al final del capítulo 52 y se extiende a todo el capítulo 53 del profeta Isaías. Y es de verdad un texto de esos que llamamos textos oscuros, en mucho como una cruz para los intérpretes, cruz interpretum se llaman los expertos, esos textos que son difíciles, ya ve. Aún para los expertos hay textos difíciles en la Sagrada Escritura. Y entonces este texto, la gente se preguntaba a lo largo de los siglos cuando leía al profeta Isaías, sobre todo en estos cuartos del siervo, ¿a quién se refiere? ¿Será que se refiere al mismo profeta?
¿Será que se refiere al pueblo? ¿Será que se refiere a un personaje futuro? Entonces esas eran las preguntas que corrían sobre este personaje que leía el texto del profeta Isaías. Y por eso le preguntó a Felipe. Felipe, como toda la tradición cristiana, iluminada por el Espíritu Santo que asume todo el Antiguo o Primer Testamento, sabe descubrir en Jesucristo la plenitud, el cumplimiento de la palabra de Dios. Y sabe que este cuarto canto del siervo se refiere de una manera muy especial a Jesús el Mesías y que describe tremendamente esos momentos de la pasión, ese sentido redentor de Jesucristo, el Cordero de Dios entregado por nuestros pecados, cuya redención y salvación alcanza a todo el pueblo. Partiendo pues de este texto, como se puede partir de todos los textos del Primer Testamento o Antiguo Testamento, nos llevan a Jesús. Como el mismo Jesús lo dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Nosotros pues también, al invitarlo a usted a que vamos a estudiar la palabra de Dios, a que haga con nosotros este camino de escuela, camino de discipulado de Yeshua, Jesús, el Maestro. Recuerde que Yeshua es el nombre de Jesús en hebreo, Yeshua, Yoshua. Pues bien, Yeshua, al hacer este camino de discipulado, lo queremos invitar a que descubramos la persona fascinante de Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Estudiar la Biblia no es simplemente una instrucción más, no es simplemente un conocimiento más como uno conoce acerca de tantos tópicos o acerca de tantas cosas. Al estudiar la Sagrada Escritura, nos vamos a llevar una sorpresa maravillosa. Vamos a encontrar el tesoro escondido, Jesucristo, el Maestro y el Señor. Nosotros también, pues, en esta escuela bíblica, Yeshua, queremos invitarlo a escudriñar las Escrituras, a que nos deje subir a su carro, así como el etíope invitó a Felipe. Muchos de ustedes quizás a esta hora están transitando por las autopistas y están escuchando esta emisora en su radio. Muchos, por el contrario, estarán en su casa o estarán en su trabajo o estarán en su descanso. Permítanos acompañarlo en su vida, para que esta palabra de Dios que es viva, cortante y eficaz, más que alguna espada de doble filo, palabra que penetra lo profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestros hogares, venga a hacer ese trabajo de iluminación, de sanación, de transformación. Palabra de Dios que es Jesucristo mismo y que cumpla esa promesa que nos ha hecho. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Acompáñenos, pues, en los siguientes programas de Escuela Bíblica Yeshua. Tome usted la palabra del Señor y ojalá hasta con un cuaderno de notas nos va a ir acompañando en el ingreso al mundo maravilloso de la palabra del Señor. Con esa certeza que al llegar al estudio de la palabra del Señor, lo que se nos anuncia es la buena noticia, el Evangelio, la buena nueva que nos conduce a Jesucristo el Señor, Maestro, Señor, Salvador, Redentor. Señor Jesucristo, luz del mundo, palabra del Padre, danos oído de discípulo, danos oído capaz de guardar la palabra de Dios, así como María la Madre, la perfecta discípula, lo hace. Que la palabra no vuelva a ti vacía, sino que produzca en nosotros la salvación que anuncia. Danos las actitudes y sentimientos que le diste a María, la Madre, la perfecta discípula, para que acogiéndole en nuestro corazón podamos decir y hacer como ella. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y para que una vez tu palabra encarnada en nuestra vida, la podamos anunciar, proclamar a los demás con alegría. Que el Señor los bendiga.